Empezamos. Bienvenidos a todos a esta nueva conferencia del curso que organizamos Jóvenes del Corazón de Cristo por María en colaboración con la Asociación Católica de Propagandistas y la Delegación de Juventud de la Diócesis de Segorbe-Castellón. En esta ocasión tenemos como ponentes a Lorena del Rey y a Pablo Martínez de Anguita, que nos impartirán esta conferencia que lleva por título Hipocresía ecológica, contaminación sincera, los retos del católico de hoy. Lorena del Rey es directora del Departamento de Promoción y Voluntariado de Radio María. Es licenciada en Ciencias Ambientales y directora del programa de Radio María Custodios de la Creación. Su proyecto de tesis versa sobre la educación ambiental católica. También contamos en esta ocasión con Pablo Martínez de Anguita. Es profesor de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, director de la revista Landscare y del Instituto Laudato Si en Madrid. Ha publicado 30 libros y más de 100 artículos, y ha representado a España ante la ONU, en el tema de su principal investigación que versa sobre la relación entre bosques y pobreza, tanto en España como en países en desarrollo. Pues empezamos esta conferencia. Muy buenas. Bueno, yo lo que quería comentaros es un poco la encíclica. Y la encíclica para mí es una alegría. Pues yo desde pequeño he tenido una pasión por la naturaleza, soy ingeniero de montes. Siempre me he querido dedicar al cuidado y siempre he tenido un poco como esa vocación, ¿no? Entonces, para mí esta encíclica del Papa Francisco de la Laudato Si, pues ha supuesto una enorme alegría. De hecho, yo ya había publicado algunos libros sobre la necesidad de que la Iglesia dijera algo sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que la primera idea que quiero transmitiros es que para mí esta encíclica me parece que marca un antes y un después. Digamos que la doctrina se actualiza, no es que haya doctrina nueva y doctrina vieja, ¿no? A ver, parece que esto ya está. Empiezo a ver aquí. Pero sí que es verdad que la conciencia que tenemos de la doctrina social de la Iglesia, pues cuando los papas la ponen de manifiesto, pues es como más grande. Nada, un poco, esta es mi tierra y yo desde pequeñito siempre le preguntaba a mi padre quién vive ahí, me decía los ingenieros de monte, ¿no? Y ahora sé que además de los ingenieros de monte hay un misterio que también vive, ¿no? Bueno, pues yo me he criado leyendo literatura ambiental, me gusta mucho Rachel Carson, que decía que si hay maravillas, belleza, majestuosidad en el mar, la ciencia las descubre, pero no las crea, ¿no? Si hay poesía en mis libros no es porque yo la haya puesto ahí, dice Rachel Carson, sino porque no se puede escribir sobre el mar y dejar la poesía al lado, ¿no? Hay como una belleza en las cosas y de algún modo lo que el Papa nos pone de manifiesto es que nuestra relación con él, o nuestra moral, o nuestra vida espiritual, si antes la habíamos concebido como con 3 dimensiones, con uno mismo, pues por ejemplo no pecar, ¿no? Con los demás, el amor, la fraternidad, y con Dios, la oración, esos son como 3 dimensiones de la persona, ¿no? Dios, los demás y uno mismo, ¿no? Pues que para ser completos hay 4. Tenemos nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con la tierra, ¿no? Y es muy bonito porque decía von Balthasar, que era un gran teólogo suizo, que la creación es una custodia de Dios, porque está como de algún modo detrás, ¿no? Oculto, pero está ahí, ¿no? Entonces los que cuidan la creación son custodios de la custodia. Bueno, entonces es muy bonito porque uno se conmueve, ¿no? Y Dios en la naturaleza te habla un lenguaje, te habla al corazón, te conmueve, porque eso es hablar al corazón. Cuando algo te indigna porque es injusto, te emociona porque es bello. El lenguaje del asombro yo creo que es el lenguaje favorito de Dios, porque no hay forma de manipularlo, se puede manejar o no, pero en la doctrina podemos discutir, no quiero decir con esto que sea relativa, ¿no? Pero la belleza te toca, te conmueve, ¿no? Y él está en esa belleza de algún modo. Entonces, la idea es esto de ser custodios de esa custodia de Dios. Entonces, la encíclica del Papa pasa revista a lo que le está pasando al mundo, que si queréis hablamos un poquito, ¿no? Habla de
De que tenemos una casa preciosa, pero tiene una casa donde hay otra cara, ¿no? Es bella, pero al mismo tiempo, pues hay un daño en él, ¿no? Con un uso irresponsable de los bienes. El Papa habla de la cultura del descarte, de la contaminación. Esto es un río de Bangladesh absolutamente contaminado. Siempre quienes más sufren el deterioro ambiental son siempre los pobres, ¿no? Pero el rico siempre puede emigrar, puede tener una casa más limpia, puede depurar, pero la guerra, la miseria, la falta de biodiversidad, los problemas climáticos, la falta de agua, que es lo que más niños mata en el mundo, afecta sobre todo a los pobres, ¿no? Esto de aquí, que no sé si leéis esta frase, parece como de un lamento indígena, ¿no? Una increíble variedad de insectos vivían en el bosque y estaban ocupados con todo tipo de tareas. Los pájaros volaban por el aire, sus plumas brillantes y sus diferentes cantos añadían color y melodía al verde de los bosques. Dios quiso esta tierra para nosotros, sus criaturas especiales, pero no para que pudiéramos destruirla y convertirla en un páramo. Después de una sola noche de lluvia, mira hacia los ríos de marrón chocolate y recuerda que se lleva la sangre viva de la tierra hacia el mar. ¿Cómo van a poder nadar los peces en alcantarillas como el río Pasig y tantos otros ríos que hemos contaminado? ¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y color? Esto como parece que es un lamento de un indígena y sin embargo es un texto de la Conferencia Episcopal Filipina que el Papa recupera en su encíclica, ¿no? Sobre todo porque eso son las conferencias episcopales de los países pobres las que son testigos de una enorme destrucción, de la cual, por cierto, yo también he sido testigo, ¿no? Yo me he dedicado muchos años a trabajar en selvas tropicales, una maravilla, porque si alguno de vosotros tiene un amigo extraterrestre y quiere mostrarle lo que es la vida en el planeta, pues lo mejor es llevarle a una selva tropical, porque allí hay de todo. Todo el mundo vuela, las serpientes, las salamandras, las ranas. Es una maravilla, ¿no? Es un inmenso espacio de productos químicos, de ingeniería biológica, ¿no? Es lo más increíble que hay porque hay temperatura, hay agua y unas condiciones, y sin embargo veis aquí pues, lo que era, por ejemplo, en el estado de Sao Paulo, lo que es ahora, lo que era Bolivia en el 75, lo que es en el 92, lo que es ahora, ¿no? O sea, son unas enormes transformaciones y que traen pues como consecuencia que desaparecen, ¿no? Este es el mamo, que era un pájaro precioso que había pues cientos de miles en Hawái y ya está extinguido. Distintos tipos de canguros, de rata, esto por todo el planeta, ¿no? El siglo XIX y XX han sido los siglos de una enorme extinción y por supuesto en España, ¿no? Esto que veis aquí son 3 animales que existían en España y que ya no existen. El bucardo, la cabra pirenaica del Pirineo, el último murió en el 2007. La foca monje, el último murió en el 98. Ahora parece que han encontrado una colonia en Mauritania y quieren restaurar una colonia. En España había miles y miles y miles de focas en nuestras costas, ¿no? Quieren volver a que vuelva a España. O el ostrero negro, ¿no? Hemos perdido subespecies de lobos, de cabras. Es decir, no hemos sido muy conscientes, pero hemos perdido nuestra biodiversidad y sobre todo quien más sufre esta pérdida de su entorno pues es los indígenas que necesitan vivir en ese entorno porque es en lo que ellos viven, ¿no? Entonces, la selva tropical es su hábitat. Son 300 millones de personas, de 5.000 culturas, con grandes conocimientos y que, sin embargo, pues me gusta esta imagen del niño que se refleja en el globo porque está como deformado en la modernidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? Han perdido sus territorios, han desintegrado sus culturas. Su cultura va estrechamente vinculada a la conservación de su medio, ¿no? De hecho, muchas veces cuando el medio se pierde, ellos se pierden. Y muchas veces incluso algunos de los chamanes quieren o se hacen sacerdotes católicos porque dicen es que esto es lo único que me ayuda a entenderme en un mundo más amplio que mi selva, ¿no? Entonces, digamos que el ecosistema en su totalidad sufre, es una realidad. He puesto ejemplos parciales, pero desde la revolución industrial pues tenemos unas transformaciones que nos han hecho vivir mejor, nos han multiplicado en personas y nos han multiplicado también, pues ahora consumimos cada uno de nosotros 20 o 30 o 40 veces más que una persona del siglo XIX. Ese consumo es energético y a partir de ahí pues hay unos gases que han ido transformando las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y todo eso pues va teniendo unas consecuencias, como dice el Papa, todo está relacionado, ¿no? Esto sencillamente, aquí veis el Sol, estamos en un sitio privilegiado de la galaxia. La Tierra está en un lugar privilegiado en su relación con el Sol porque tiene agua líquida
no tenemos excentricidad, es decir, siempre estamos a la misma distancia y por eso la Tierra es muy estable. Tenemos una luna que nos estabiliza. No quiero centrarme mucho en esto, pero lo que quiero haceros ver es que nuestro planeta es un milagro. O sea, es algo increíble. No, son cientos de casualidades, y no es que sean cientos de casualidades, es que cada una de estas casualidades implica una entre miles de millones de posibilidades, ¿no? O sea, lo que ha tenido que suceder es inefable para estar aquí, ¿no? Entonces, es como que nos han regalado un sitio que no es cualquier cosa, que es algo muy bien hecho y muy único, ¿no? Bien, y esto es la biblioteca de la ciudad de Éfeso, que era donde vivía San Pablo, y Éfeso, pues hoy en día es una ciudad abandonada, como veis aquí, y ya no vive nadie, ¿no? Y la destrucción de Éfeso no procede de ninguna guerra, pues, sino que era un puerto, pero con la deforestación de los cauces, en fin, o de las laderas del río Caistro, que era el que regaba la bahía de Éfeso, en la cual pues, remendaba las redes San Pablo, pues si veis, hoy en día ya no hay bahía porque se ha colmatado, ¿no? Al deforestarse las cuencas circundantes, pues la bahía se colmató y nadie quiere una ciudad a 12 kilómetros de un puerto y se abandonó, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si no cuidamos nuestros ecosistemas, pues nuestros ecosistemas son nuestro capital natural. Nosotros podemos hacer mucha destrucción ahora y las consecuencias las vivirán los que vengan dentro de 50, 20, 100 o X años, ¿no? Pero Éfeso es un claro ejemplo del final de, pues no de una civilización, pero sí de una ciudad que se ve abocada porque no tiene sentido tener un puerto sin mar, ¿no? Entonces, cuidar los ecosistemas, en economía decimos que es cuidar nuestro capital natural, ¿no? Si tú tienes una fábrica y tienes una gotera, reparar la gotera porque se te estropea todo lo demás. Entonces, en nuestro planeta, en términos económicos, ya digo, en términos espirituales es mucho más, es la custodia es una custodia de Dios, ¿no? Pero en términos económicos es el capital que nos permite vivir, ¿no? Y además un capital que no se entiende bien en el corto plazo, porque nuestra economía de hoy en día, pues dice, oye, reinvierto y en 10 años ¿no? Tienes beneficios, ¿no? Pero la naturaleza es un capital natural que tiene otros ritmos, ¿no? Las modificaciones que hagamos ahora al clima afectarán a nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Entonces, no cuadra bien la dinámica efímera y rápida de la ciencia económica, donde no sé qué gran economista era, Keynes, dice, no me importa lo que pasará dentro de 30 años porque estaré muerto, ¿no? Ese es un postulado de la economía. A eso no puedes hacerlo con la ecología porque todo lo que haces tendrá consecuencias dentro de 30, ¿no? Y veis que Éfeso está ya muy lejos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos pues esa pérdida de capital que además la sufren los más pobres, ¿no? Las agresiones, como dice el Papa, pues las sufren los más pobres. Y generalmente como los excluidos están lejos, pues no los vemos, ¿no? O los excluidos, o los más pobres, o la gente que no tiene capacidad pues de vivir como nosotros vivimos en una ciudad moderna y con, bueno, pues, ¿quiénes son estos pobres? Pues los que cultivan tierras marginales, los que no saben leer y escribir, muchas veces tienen familias muy grandes con altas tasas de mortalidad, los que más mueren, y los que fundamentalmente apenas pueden salir adelante más allá de con lo que les brinda la tierra. Y claro, pues si les van cambiando las condiciones ecológicas, pues esta gente migra o pasa hambre, ¿no? O sea, pueblos indígenas desplazados, asalariados sin tierra, pastores, pescadores artesanales. Toda esta gente son siempre los más vulnerables y entre ellos siempre las más vulnerables, las madres que se hacen cargo de familia, ¿no? Muchas veces las mujeres no tienen derecho a heredar la tierra, solo es una cosa que pasa entre hombres, no tienen derecho a créditos, no pueden opinar y los hombres las abandonan, entonces siempre las mujeres y los niños se encuentran entre los pobres de los más pobres, ¿no? Y también en ese sentido, pues el Papa es consciente, dice, un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que integra la justicia y las discusiones sobre el medio ambiente para escuchar el clamor de la tierra y de los pobres, ¿no? Este es un poco el panorama que nos pone el Papa y luego ya, digamos, empieza la teología, ¿no?
comparo aquí un poco a Rachel Carson, que es una de mis grandes pensadoras, que dice que hay algo infinitamente reparador en los estribillos de la naturaleza, la garantía de que el amanecer viene tras la noche, la primavera tras el asombro. Hay un algo más, ¿no? Y el Papa dice que es muy bonito que además que sea algo más, sea algo que nos dice que nos ama, ¿no? Que los ciclos no se repiten sin sentido, sino que antes de que te formaras en el vientre de tu madre yo te conocía, ¿no? Que somos cada uno un pensamiento, un latido en el corazón de Dios. Entonces, es muy bonito porque uno con la razón, con la intuición, se da cuenta que hay algo maravilloso en el mundo y Dios, a través de la revelación, te confirma que, joder, no te fastidia, ¿cómo no va a ser maravilloso si es un regalo que te he hecho porque te amo, ¿no? Entonces, claro, cuando a ti tu chica te regala algo, no vas y lo tiras, sino que dices, joder, esto es un regalo que me ha dado mi chica. No lo voy a tirar, ¿no? Y por eso digo que lo que nos dice el Papa es la relación, la existencia humana se basa en la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Y yo también digo, y con uno mismo en ese sentido, ¿no? Pero vamos, ahí está con el prójimo. Vale. Entonces estas tres relaciones se rompen y están conectadas. Pues uno rompe con Dios y destruye la tierra y al mismo tiempo destruye la tierra y acaba rompiendo con Dios, ¿no? Entonces, es muy bonito porque el mundo conservacionista en el fondo es como un mendigo llamando al corazón de Dios. Qué cosa más bonita, vamos a cuidar esta custodia, ¿no? Pero la Iglesia le responde y le dice, qué bien que tú quieras cuidar esta belleza, ¿no? Pero yo además te digo que Dios es un mendigo en el corazón de los hombres, es decir, que toda esta belleza está ahí para recordarte que Dios está pidiendo que aceptes su amor, ¿no? Entonces, ¿qué es la naturaleza? Pues es la expresión de un proyecto es el lenguaje en el cual Dios nos escribe que nos ama. Nos ha sido Dios como ámbito de vida, nos habla de Dios y de su amor a la humanidad. Está llamada a encontrar la plenitud en Cristo, por eso el Papa dice que somos compañeros de viaje con toda la creación, ¿no? Y viene, pues, obviamente, el deber de guardarla y cultivarla, ¿no? Sí, dile a mamá que enseguida estoy. Entonces, no, esto a mí me gusta mucho el tapir que parece que se está riendo, ¿no? Esto es otro de los grandes botánicos del 19, Carlos Linneo, que la observación de la naturaleza es un anticipo del gozo celestial. Y el Papa nos dice una cosa parecida, percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir el amor de Dios, ¿no? Entonces, uno tiene como la posibilidad de admirar, de alabar a Dios observando aves, sabiendo cómo cantan, ¿no? Porque son de Él, dice, son tuyas, Señor, tú que amas la vida, ¿no? Entonces, el Papa nos invita a esta vida contemplativa y toda contemplación, ya sea de las grullas de tu chica o de un paisaje precioso, te invita a cuidar. Y esta belleza, porque la tierra es custodia de Dios y este es el lenguaje de Dios, es la belleza de la creación, en el fondo nos educa desde el corazón y sin palabras a la ternura y a la compasión, y cuando se vive bien a la preocupación por los demás, ¿no? En ese sentido, el Papa también advierte de que no hay dos corazones, el que cuida a los hombres y el que cuida a la tierra, ¿no? O sea, que no puedes estar en uno si en otro no. Y que esa vocación que llama custodiar es una vocación que nos antecede a todos. No es porque seamos cristianos, es porque somos seres humanos. Por eso el Papa invita a todos, a todas las personas, a cuidar la creación, ¿no? Y por lo tanto la conservación no es solo un juego de fórmulas, de políticas o éticas. La conservación en última instancia es una vocación. Los marxistas no tienen ningún San Carl de patrón, ¿no? No hay que digas, joder, a ver quién pues el patrono de los marxistas. Pues no, lamentablemente no. Sin embargo, los que nos dedicamos al mundo de la conservación, que pues hay quien nos llama ecologistas, a mí esa palabra no me gusta porque no me gusta lo que acaba en ista porque siempre es muy ideológico, pero las personas que nos dedicamos a la conservación de la naturaleza, obviamente tenemos un patrón. ¿Por qué? Porque el cuidado de la naturaleza es una vocación de santidad. Es un camino a través del cual, como la vocación de Mateo, yo me siento aquí como Mateo, veis aquí con el dedo apuntándose, pero Señor, tú me estás llamando, sí, yo te estoy llamando para que me quieras a través de la creación, ¿no?
muy bonito pensar que el cuidado de la creación es una vocación, no es solo, yo qué sé, es un juego político, eso, incluso no es ni siquiera una norma ética, es un yo te he llamado a ti para que me encuentres en esta belleza. Es, en el fondo, esta vocación de custodiar es pues pertenecer a una presencia de misericordia que te colma, que dice, Señor, qué grande eres, que has hecho esta bondad y que me has permitido además entender esta belleza, porque es en Cristo cuando se entiende plenamente, ¿no? Y por lo tanto es una esperanza, decir, bueno, las cosas están mal, porque realmente hemos visto que están mal, pero, pero nada de lo que deseas se perderá porque yo estoy ahí, ¿no? Bueno, yo me quería detener aquí para tener, porque un pequeño diálogo con vosotros antes de irme, porque el resto es verdad que os sugiero el resto de la encíclica, pero creo que lo que hemos hablado tiene mucha miga. Es como lo nuclear. Luego es verdad que el Papa también empieza a trabajar pues en la arena internacional, etcétera, pero para mí este es el mensaje que yo os quería transmitir, ¿no? El entender que la custodia de la creación es una vocación de amor y de santidad. Bueno, como habéis visto, en principio esta iba a ser la introducción y Pablo luego iba a terminar, pero como hemos tenido que cambiar el orden, pues bueno, al final lo suyo sí que ha sido más introducción a nivel de términos generales, ¿no? De cómo está el medio ambiente, de los problemas que existen y todo. Y yo me voy a centrar más en la parte que es pues justo lo que estaba él hablando ahora, el Evangelio de la Creación, ¿no? Que se centra un poco desde la doctrina social, pues qué es lo que nos enseña la Iglesia sobre esto. Y bueno, quería empezar con un vídeo, bueno, es más largo, solo vamos a ver un trozo para ver, a ver qué pensáis. Los pulmones de la Tierra necesitaban respirar. Los árboles dejaron de ser talados. Las personas odiaban más que amaban. Los padres necesitaban pasar más tiempo con los hijos. Enrico pensaba que el dinero está sanitario. Así, se paró. Y entonces la Tierra comenzó a respirar aire puro y las aguas a cristalizarse y los animales comenzaron a habitar en paz. La naturaleza es tan mágica, está limpiándose. Bueno, hasta aquí es lo que quería enseñaros. Voy a pasar ahora otra vez a la presentación y a ver, compartir esta pantalla. Bien. Vale, y ahora, a ver, Jesús. Y bueno, no sé si estáis de acuerdo o no, quería hacer un poco de diálogo, pero como es complicado porque no podemos estar abriendo micros y eso, luego, si no, al final me decís qué pensáis, ¿no? Pero bueno, al final, bueno, es un vídeo más largo, claro, tiene muchas cosas, es un vídeo bonito dentro de la situación, claro, expone un poco la situación en la que nos encontramos, pues como al parar toda la actividad, bastante, ¿no? Parte de la actividad humana a nivel global en el planeta, pues las repercusiones que ha tenido en todo, ¿no? No solo en el medio ambiente, también en las relaciones humanas. Y bueno, o sea, es un vídeo bonito, es un vídeo para pensar, pero bueno, ahora vamos a ver si es correcto o no, ¿no? Todo esto que me he estado viendo. A ver, ahora no me deja, ahora sí, vale. Entonces, para nosotros, aquí nos presenta al final al hombre como un mal, ¿no? Para el medio ambiente.
porque, o sea, como que le hemos hecho un mal al medio ambiente, que es lo que la Tierra necesita recuperarse de nosotros. Entonces podemos plantearnos también, pues pensando en el título de la charla, ¿no? O sea, si realmente existe una crisis ecológica, ¿no? Si podemos pensar que es un poco, muchas veces, una hipocresía, o también pues si realmente existen esos problemas, ¿no? que tanto habla la gente o que nos cuentan en tantos sitios. Para hacer un planteamiento, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra fe, yo empezaría planteándonos esto: ¿la naturaleza es buena o no es buena en sí, ¿no? En sí, claro, el mundo, la naturaleza, al final es un regalo de Dios, ¿no? No es algo de lo que nos tenemos que liberar, que tenemos que pasar por la tierra y luego la dejamos atrás y aquí se queda, y que realmente pues como que nos tenemos que olvidar de ella, ¿no? Pues no, las cosas son buenas intrínsecamente por sí mismas, ¿no? Porque Dios lo ha hecho así. Y lo dice en el Génesis: cada cosa que crea, dice, y vio que estaba bien. Entonces, eso le otorga ya un valor a cada cosa, ¿verdad? Y luego, aparte, bueno, si veis a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Todos los salmos, la mayoría de los salmos, luego Jesús también en sus parábolas menciona siempre la naturaleza. Por ejemplo, cuando habla, ¿no? de pues que no tengan miedo, ¿no? Que confíen en el Padre que es providente, pues como los pájaros siempre pues, tienen la comida que necesitan, ¿no? O las flores tienen los mejores vestidos, etcétera. Como que al final siempre pone ese ejemplo de las cosas de la naturaleza, pues como elevándolas también, ¿verdad? Y bueno, pues eso, luego los santos padres, etcétera, siempre han valorado mucho la naturaleza. Entonces, pues debemos pensar que la naturaleza de por sí es buena, ¿verdad? No podemos decir que, o sea, dudar de eso. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre el hombre y la naturaleza? Pues por una parte, como decíamos, pues sí, Dios crea todo, pero en el culmen de la creación está el ser humano y crea todo para el hombre. De hecho, bueno, ya sabéis que en el Génesis hay dos relatos, Génesis 1 y 2, pues como que empieza la creación en el 1 y cuando ya parece que lo ha terminado, en el capítulo 2 vuelve a empezar otra vez, ¿no? Son como dos relatos distintos, de dos corrientes distintas. Entonces, en uno de ellos cuenta eso, dice, crea al hombre, pero quería hacerle una ayuda semejante. Creó pues eso, los animales, las plantas, se los dio para que le dieran nombre, pero no encontró una ayuda semejante. Entonces, cuando crea a la mujer. Pero, sin embargo, esto implica como que la creación la crea para el hombre. Ahí ya te está diciendo que tiene esa relación, ¿no? De la creación de dependencia con el hombre y que el hombre es como el culmen de la creación, ¿no? Tiene esa soberanía. Pues también le dice, o sea, otra muestra también de esa soberanía es como que le hace darles nombre, ¿no? O sea, le dijo que diera nombre pues a todos los animales y pues pues Adán fue eso, dando el nombre a todas las criaturas. Además, pues como nos dice luego, ¿no? Que puso al hombre en el jardín para que lo cultivase y lo guardase. Eso es un mandato que se extiende en el tiempo, ¿no? O sea, nos entrega la creación como una tarea y como un don, ¿no? Y por otra parte también podemos, o sea, otra de las relaciones que se muestran, ¿no? O sea, como también que el ser humano es como el culmen de la creación, es que al final la creación, nadie en la creación, salvo el ser humano, tiene la capacidad de alabar a Dios, ¿no? Sea quien Dios ha designado como su interlocutor, es el único que tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo, y entonces, pues podemos pensar que las flores del campo son muy bonitas, los pájaros, y que alaban a Dios por el hecho de existir, pero si no hubiera una persona que viera eso y alabara a Dios porque están ahí, ellos solo no tienen la capacidad de alabar, ¿no? O sea, ellos hacen la función para la que están hechas, cumplen su labor, su tarea, pero la alabanza al final siempre sale de Dios, ¿no? O sea, del ser humano, perdón. ¿Qué pasa después de la caída, ¿no? Del pecado original? Que salen, pues, son expulsados del paraíso, pero ni siquiera este mal, o sea, el hecho del pecado, suprime la misión que Dios le ha encomendado al hombre, ¿no? Cuando, o sea, le sigue encomendando el trabajo de la tierra, pues, cultivar, cuidar, pues incluso dentro de lo que supone, ¿no? Pues como dice aquí, este dolor, este sufrimiento, este pesar, pues sí, al final el trabajo siempre
es un esfuerzo, ¿verdad? Pues a pesar de eso, pues no deja de ser importante ese trabajo y que pues Dios quiere que nos santifiquemos también con Él, ¿no? Entonces, ni siquiera el pecado suprime esta misión. Y la creación, evidentemente, como depende de nosotros al caer, pues la creación también está sometida al pecado. Entonces lo vemos en Romanos, por ejemplo, San Pablo lo dice, lo expresa así, ¿no? Toda la creación gime y está en dolores de parto hasta el momento presente. Eso, pues como nos contaba Pablo con muchos datos, ¿no? Es cierto, o sea, al final es verdad que el medio ambiente, la naturaleza, los ecosistemas son sistemas muy complejos, hay muchas cosas que influyen, hay muchas variables, es muy difícil tener como una visión muy objetiva y muy clara de qué es lo que está sucediendo, de según qué haces, qué consecuencias va a tener o qué cosas estás haciendo que están teniendo consecuencias en esto directamente, ¿no? O sea, como que es un sistema muy complejo y al final pues surgen muchas dudas, muchos problemas con todo esto, ¿no? Pues sí, hay muchos científicos que dicen que hay cambio climático y muchos otros que dicen que no. Pues, ¿cuál es la verdad? Pues, como digo, que hay problemas que son muy complejos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cosas muy concretas que sí que podemos ver. Pues, como decía Pablo, contaminación de ríos, o deforestación, o desertificación. Hay mil cosas que sí que estamos viendo, vamos, que lo vemos, ¿no? Día a día que sí que hay ese problema. Entonces, podríamos decir que el origen de estos problemas muchas veces se percibe pues como ese egoísmo del hombre que quiere ejercer como ese dominio, pero de forma despótica, ¿no? Un poco no como correspondería, no pues como un administrador justo, como que es lo que Dios quería, sino que lo que pretende muchas veces el hombre, llevado pues por el egoísmo, por tener más o ganar más o por lo que sea, pues lo que hace al final es que la Tierra sufre, ¿no? Todo esto. También, pues estamos viendo después de la caída, la Tierra, pues eso, que el dominio que concede Dios al ser humano no es absoluto, nos concede como una tarea, o sea, es un don, un regalo que nos da para que nosotros, pues, con nuestro trabajo, lo ordenemos, lo cultivemos, lo cuidemos, pero evidentemente, o sea, nos lo da para nuestro servicio, pero, pues, como decía antes Pablo, a ti te hacen un regalo y sí, puedes hacer lo que quieras con él, pero tienes siempre presente a quien te lo ha regalado, ¿no? O sea, no te regala una cosa, ay, qué bonita, y la tiras, o la estropeas, o la rompes. A lo mejor te pasa sin querer, pero no, en principio no quieres hacer eso, ¿no? O sea, que Dios nos lo ha dado como un don, evidentemente, pero como una tarea. Y claro, también nos sirve a nosotros, pero también tenemos que tener en cuenta que, como decía antes también Pablo, de que otras generaciones que están entre los más desfavorecidos y por otra parte las que van a venir, con qué planeta se van a encontrar, ¿no? Evidentemente, toda esta crisis, es la crisis que vemos de la naturaleza, proviene de una crisis que es anterior e interior al ser humano, que es esto que decíamos, ¿no? Por ejemplo, pues, esta encíclica Solicitudo Rei Socialis decía esto, ¿no? Ante la naturaleza visible, estamos sometidos a leyes no solo biológicas, sino morales, ¿no? Que pues, el no cumplirlas, eso pues, al final tiene sus consecuencias. Y no porque, como muchos dicen, ¿no? Que la naturaleza se venga y se cobra los errores del ser humano, eso no es cierto, ¿no? Sino que hay unas leyes biológicas y unas leyes morales que cuando tú, evidentemente, cuando tú te dejas llevar por el egoísmo y sobreexplotas algo, pues tiene sus consecuencias, ¿no? O, pues, por ejemplo, la extinción de especies que decía Pablo. Pues si te dedicas a cazar o a pescar una especie y ganas mucho dinero con eso y no tienes en cuenta que se puede extinguir, se puede agotar, ¿no? O sea, muchas veces lo que pasa es que también usamos los recursos como si fueran ilimitados, cuando no es así. Y no solo los que están ahí en primera línea, me refiero, pues eso, pescando, consiguiendo los alimentos, etcétera. Es que nosotros como consumidores también tenemos que plantearnos, ¿no? Que muchas veces pues consumimos igual como si todo fuera ilimitado, ¿no? Pues hay muchas conductas muy concretas que podemos revisar en nuestro día a día, pues a lo mejor los envases, pues cogemos cosas súper envasadas, con 5 envases, un bollo.
pues bien, pero a lo mejor esos 5 envases no son necesarios y claro, pensamos que siempre va a haber y llegará un punto en el que ya no haya, ¿no? Pero como lo tenemos tan fácil, pues nos parece que es muy fácil que siempre va a haber lo mismo. También otra de las cosas que, bueno, Juan Pablo II en el 90 hizo una carta, ¿no? Un mensaje para la Jornada Mundial de la Paz que se tituló así, Paz con Dios Creador, paz con la creación. Y que dice eso, si el hombre no está en paz con Dios, tampoco la tierra puede estar en paz, ¿no? O sea, aquí se sigue viendo la relación que tiene la creación con el ser humano, esa relación de vinculación. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud, ¿no? como católicos? Pues en primer lugar, custodiar. Dice, es voluntad del Creador que el hombre sea dueño y custodio inteligente y noble de la naturaleza, no un explotador y un destructor sin reparos. Y bueno, así en muchas cosas, ¿verdad? Podemos ser custodios de la creación. También crear. Al final Dios nos ha dado cierta capacidad de crear también, como con Él, ¿no? La capacidad de transformar y en cierto sentido crear el mundo con el propio trabajo, pues siempre está sobre la base de esta donación que nos ha dado Él y esta tarea que nos ha encomendado. También, lo que comentábamos antes, la solidaridad intergeneracional, pues al final es un patrimonio común de todos, es un don que Dios ha dado a todo el género humano, ¿no? Y pues ahora mismo muchas veces podemos hablar de los marginados ambientales y no hay que irse a lo mejor al tercer mundo, ¿no? A países como África o Latinoamérica, países más pobres. Aquí mismo, pues en nuestras ciudades, siempre donde está la gente pobre, están en los sitios que nadie quiere ir, cerca de los basureros, en los sitios que están cerca de las centrales nucleares con residuos nucleares o que están cerca de, no sé, que al final también aquí se nota, ¿no? O sea, ¿cuáles son para comprar una casa, dónde te vas a vivir? Son más caras las casas en los lugares donde hay mejor, por ejemplo, donde hay menos contaminación o donde hay más naturaleza y más baratas las casas que están en todo el centro, ¿no? Pues eso, con la contaminación o, como decía, en los lugares marginales. También es necesario, pues no sé si Pablo ahora cuando Ale nos contará un poco más, porque eso, como Pablo está hablando de Laudato Si, la conversión ecológica, ahí habla más, ¿no? Que al final, pues bueno, no está este término de conversión ecológica que es adoptar nuevos estilos de vida. Al final tenemos que revisar pues, nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestras actitudes y ver qué es lo que nosotros, dentro de lo que hacemos, que podríamos cambiar para mejorar todo esto y para ser realmente fieles a esta llamada que Dios nos ha dado, ¿no? De custodiar la creación, esta tarea. También la naturaleza es un don en el sentido de que hay gente que descubre a Dios por la naturaleza, ¿no? Muchas veces dicen que, pues, que se descubre al artista, ¿no? Viendo un cuadro, pues sabes cómo es el pintor o cómo es su creador, ¿no? Pues igualmente en la naturaleza es una de las vías que hay para acceder al conocimiento de Dios, ¿no? Y bueno, Pablo os puede contar, pero hay muchas conversiones, ¿no? Observando la naturaleza. Además, también decía, bueno, el libro de la sabiduría, también ahora lo veremos que dice San Francisco de Asís, que viendo la naturaleza se descubre al hacedor, ¿no? Y por supuesto, como no, pues la actitud que caracteriza al cristiano es el agradecimiento por este don que nos ha dado Dios, pero el mundo que es un don, al final es un regalo, ¿no? También para disfrutarlo, no solo para trabajarlo, como decíamos, sino pues para disfrutar de él, para ir a la naturaleza, a la montaña, al mar y descubrir a ir a Dios, ¿no? Esto es la frase de San Francisco de Asís. Detrás de cada criatura está escondida la efigie de Cristo, ¿no? Lo esencial siempre es invisible. Y bueno, esto ahora, para terminar, os he puesto aquí porque también muchas veces decimos que a lo mejor la Iglesia siempre va por detrás en algunos temas, ¿no? Y al final no es cierto, la Iglesia siempre está pendiente de los temas que preocupan al mundo. De hecho, aquí, como el principal hito, ¿no? El primer encuentro ya cuando el mundo toma conciencia de la crisis ambiental, en 1972 organiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo y bueno, pues la Iglesia ya venía preparando esto, ¿no? O sea, no solo, como hemos dicho en la Biblia, los santos padres, hay muchos textos que se refieren a la naturaleza, pero ya incluso desde antes del Concilio Vaticano II
hay documentos que ya hablan poco a poco, cada vez meten más, claro, más contenido, ¿no? Sobre el problema ambiental, que empieza a existir ya, o empezaba a ser más patente y ver qué soluciones se podían dar. También, bueno, esto es que al final, esto no sé si lo he comentado antes, la salvación de la humanidad que no se realiza fuera de este mundo, que es lo que comentabas al principio, que el mundo es bueno en sí mismo, que no es paso por este mundo y ya lo dejo y me olvido de él. Es que al final de los tiempos viviremos, o sea, aquí será un nuevo cielo y una nueva tierra, pero no será una aniquilación del mundo, no lo va a destruir Dios, sino como que lo va a elevar, ¿no? Y, por supuesto, nuestros intercesores para este tema, María, Reina de la Creación, pues ella misma igual pues es como una imagen de... o sea, ella decía que como esto es el final de Laudato Si, que uno de los últimos puntos, que igual que cuidó de Jesús, conoció a Jesús que guardaba todas las cosas en su corazón, ahora ella también pues, nos cuida, nos ayuda y que podemos acudir a ella para pedirle que nos ayude a mirar este mundo, ¿no? Con ojos más sabios y a resolver pues, los problemas que pueda haber. Y bueno, sí, como que es la criatura más bella, ¿no? O sea, ahora que junto con Cristo resucitado, pues en ella alcanza la plenitud de su hermosura, la creación. También tenemos los patronos del medio ambiente, son San Francisco de Asís y Santa Caterina Cahuita, que no sé si la conocéis, es una santa indígena, es la primera santa indígena de Estados Unidos, creo, fue canonizada hace un par de años, 2-3 años, y bueno, era eso, pues le llaman el lirio de los Milhauk, que eso era como una tribu indígena, ¿no? Que descubrió pues, a Cristo y se ofreció por él. Y esta página web es muy interesante porque es una recopilación de todo lo que dice tanto la Biblia como los documentos pontificios, los papas, los santos, todo lo que se refiere al medio ambiente. Ahí tiene una biblioteca muy extensa, está muy bien. Así que también si os interesa más el tema podéis consultarlo. Y bueno, está en inglés, que es una página de Canadá, pero bueno, es fácil traducir. Y bueno, yo por mi parte he acabado. Pablo está escuchando. Hola, buenas, Lorena. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy bien. He escuchado lo que he podido porque estoy aquí rodeado de niños haciendo deberes. Pero lo que he escuchado me ha gustado mucho. Yo quería hacer una pregunta y te la hago porque me la han hecho a mí también, aunque de alguna manera lo has contestado sobre todo hacia el final. Y es la siguiente. A mí a veces me han dicho, en la iglesia a veces vamos siempre por detrás. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando ya para el mundo es importante un tema, entonces en la iglesia decimos que es importante ese tema. Y los dos ejemplos que se suelen poner para esto, los dos ejemplos son, uno, por ejemplo, el tema obrero en el siglo XIX, que es verdad que fue muy importante también para la iglesia, pero si uno no conoce el magisterio anterior, pues parece que sea una cosa totalmente nueva. Y el otro ejemplo es precisamente el tema de la ecología. ¿No? Ahora cuando ya todo el mundo, dirían los críticos, ahora ya todo el mundo dice que es muy importante, ahora la iglesia sale también y dice que es muy importante. En vez de ir por delante, vamos por detrás. Entonces, ¿qué les dirías? Yo diría, pues es que está en la Biblia es más antigua que muchas de estas cosas. Ya la Biblia misma Jesús habla de esto y vamos, como decía, ¿no? En todos los salmos y sí, bueno, muchísimos sitios. Si te metes en la página esta ves todas las referencias que hay en la Biblia a la naturaleza. Pero bueno, ya si quieres ser como más actual, lo que es el problema ecológico actual, sí que desde 1900, no sé de qué año es este documento, a ver, no me acuerdo cuál era. Hay un documento, sí, sobre 1900, que ya empieza a introducir el tema, ¿no? O sea, que es anterior. Es verdad que ya cuando empieza a tomar conciencia, por ejemplo, cuando ya se veía que había este problema, empieza a meter en todos estos documentos pontificios, hay artículos sobre esto, empezando pues este que decía el primero Materia Magistra, y ya conforme avanza, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, que es anterior a la Conferencia de Estocolmo, ahí ya se trata tanto Lumen Gentium como
como Gaudium et Spes trata mucho este tema. O sea, tiene varios artículos, ¿no? Y ya sí centrados, ya no solo hablando de la naturaleza y del que lo bonito que es, ¿no? Y de la creación, etcétera, sino del problema que empieza a existir y a surgir. Entonces, al final, esto pasa como tantas cosas con la Iglesia, que dice la gente, que no están realmente informados, ¿no? Que ahora oyen Laudato Si, parece que es lo primero que ha surgido, cuando ha habido muchas cosas. De hecho, el Papa es Pablo VI, creo, ¿no? Que el que está en la conferencia de Estocolmo dirige un mensaje a la conferencia de Estocolmo con todo lo que ya habían venido trabajando en el concilio, y luego hay un segundo sínodo de obispos que también elaboran más documentos y también, ¿no? O sea, preparan todo esto para la conferencia de Estocolmo. Así que les dices que son unos ignorantes y ya está. Creo que Pablo ya está, no sé si... O me ha dicho que estaba entrando antes. Listo. Si me escucháis, podemos tener un pequeño diálogo. No sé si quieres, te faltaba algo o quieres añadir algo a lo que he dicho yo. Yo había comentado eso, lo que yo quería quedarme era en ese camino de santidad que es la custodia de la creación. O sea, yo lo que he querido exponer es que hay un problema y que ese problema en el fondo es un camino, ¿no? Y igual que pues hay entidades, yo qué sé, estoy pensando en el camino de San Egidio, ¿no? Que dices, bueno, pues hay guerra, sí, ¿no? Pero la comunidad de San Egidio pues, se dedica a sembrar la paz donde hay guerra, ¿no? Pues ahí la custodia de la creación es un camino para trabajar en el Señor donde hay destrucción ambiental. Es un poco lo que he intentado mostrar, ¿no? Es precioso porque el Papa nos ha como abierto plenamente la propuesta de santidad a través de la custodia de la creación. Eso es un poco lo que yo quería mostrar. Eso quiere decir que es una tarea bendita la de pues, la custodia, cuidar a nuestros mayores, a nuestros niños, a la creación, a los que aún no han nacido, a nuestras esposas, custodiar. Es toda la misma virtud aplicada de distintas formas. Y eso era lo que yo quería sintetizar. No sé si muchas veces en estas conferencias uno tiene como preguntas muy concretas, pero es verdad que en el 97 y tal, pues adelante, lo que queráis. Bueno, yo sí que tenía una pregunta y es sobre cómo, digamos, hay como un cierto, pues, ecologismo, ¿no? Que parece que todo es naturaleza menos el hombre, ¿no? El ser humano es como si fuera un extraterrestre que ha caído aquí, lo arrasa todo y empiezan a aparecer ideas tan increíbles, ¿no? Como un movimiento en Estados Unidos que aboga por la autoextinción, Sí, ¿no? sí, O sea, yo cuando estudié mi doctorado, mi director de tesis era miembro fundador de la Asociación para la Extinción de la Especie Humana. O sea que sí, sí, o sea, cosas así, ¿no? O sea, ¿cómo reconciliar? mira, Porque claro, esto es una visión rupturista, ¿no? Que rompe, ¿no? Y parece que se exagera, o sea, hemos visto cómo todo es bueno, lo ha creado Dios bueno, ¿no? Pero parece que todo menos el hombre, ¿no? El hombre es muy malo. mira, ¿No? Entonces, ¿cómo reconciliar, ¿no? ¿O qué podríamos hacer, ¿no? en Para los reconciliar esta visión de que el hombre forma parte de la naturaleza, que puede tener y tiene, ¿no? Parte de culpa, pero es que por él pasa también la solución. Es que si no, no puede haber solución. el amor, y cuando digo el amor, me explico un poco más. En los años 70, pues hubo una opción de muchos obispos en Latinoamérica preferencial por los pobres, ¿no? Una cosa muy justa y honesta, ¿no? Y sin embargo se introdujo la ideología marxista y aquello pues, acabó en exageraciones marxisto-católicas de lucha de clase para alcanzar a Cristo, ¿no? Lo que quiero decir es que a lo largo de toda la vida muchas personas identifican problemas y de esas muchas personas, algunas o también otro porcentaje grande, identifican una ideología como la solución. Y a veces esa ideología, pues, dice la Iglesia, si es que decían en los 70, ¿no? El marxismo es el camino y Cristo es la meta, ¿no? Entonces, uno podría decir, claro, es que hay que ser antiteología de la liberación, ¿no? Hombre, lo que hay que hacer, la opción preferencial por los pobres es una cosa bella.
¿no? Pero es un camino del cristiano el discernir la paja del grano, ¿no? Entonces, que hay un montón de ideologías brutales. Ya te digo que yo me formé con uno de estos de la extinción de la especie humana, sí, ¿no? Pero lo que yo quiero animar a todo el mundo es que el hecho de que alguien tergiverse que recorte la solución porque no ve más, sencillamente nos invita a abrir un horizonte mayor, ¿no? Es decir, esto no es una encíclica que nos divida entre ecologistas y no ecologistas, esto es la admiración y con esa fe que tenemos que nos amplía un horizonte mayor, ampliárselo también a quienes tienen una visión reduccionista de la solución, ¿no? Porque yo no pretendo aquí llegar y defender todos los postulados de los ecologistas, es más, y luego le pasaré a Lorena la última entrevista que me hicieron en Alfa y Omega, precisamente denunciaba cómo se están intentando meter en la Iglesia por mucha ideología, ¿no? Pero eso no es para decir todo esto es mentira, sino precisamente para que la Iglesia lleve a plenitud la solución al problema. Entonces, ¿que hay exagerados? Un montón. Pero también, vaya, me estoy quedando sin batería y se está apagando, pero también la Iglesia tiene la solución última, que es Cristo, y eso es lo que nos toca llegar. Claro, es un problema que yo veo mucho, o sea, que los ecologistas muchas veces yo estuve, cuando empecé a hacer la tesis, cuando yo planteé el tema de hacer algo sobre educación ambiental católica, claro, dijeron, pero el catolicismo, ¿qué tiene que ver con esto, no? O sea, porque allí eran todos, pues a lo mejor sí que algunos creían en Dios, pero para nada en la Iglesia, ¿no? Porque aquí, y eso yo solo lo he visto en España, yo creo que en más países, no sé si en algún otro pasará, ¿no? Pero quizá por nuestra historia y demás, en España como que está enfrentado, ¿no? O sea, muchos católicos, como un ecologista a lo mejor es proabortista, ya todo lo que dicen los ecologistas es malo, ¿no? Entonces, directamente rechazan todo este tema. Y al revés, ¿no? O sea, los ecologistas, a mí me argumentaba un profesor de universidad muy culto y muy tal, que todo el problema de la crisis ambiental actual era por el mandato de Dios, porque habíamos interpretado la Biblia diciendo eso de, ahora dominad la tierra y sometedla, ¿no? Y que era el problema de la crisis ecológica hoy en día, era el problema de las raíces judeocristianas que teníamos. Y ese es el problema, un error de concepto, porque es, como decía Pablo, que al final en la Iglesia es el único lugar donde puede residir la solución final. También no escuchaba, ¿no? A uno que decía, pues si tantos dicen estos que nos extingamos y tal, pues que el elefante, ¿para qué proteger a los elefantes? El elefante que se salve a sí mismo, ¿no? O sea, al final el ser humano es el único que puede también pues salvar a la creación, protegerla, ¿no? Puede destruirla, pero también puede protegerla. Sobre todo, es lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que al final nosotros como católicos tenemos que mostrar que eso, o sea, no podemos dejar que otros enarbolen la bandera del cuidado del medio ambiente y eso, ¿no? Cuando es algo que nosotros sabemos, o sea, que para nosotros es más importante, me refiero, porque por mucho que ellos valoren la naturaleza, incluso por encima de ellos mismos, ¿no? Incluso hasta el punto de decir la extinción humana, que nos muramos todos y que ya la Tierra siga, pues es que ni siquiera ellos, que valoran más a la naturaleza que ellos mismos, saben el valor real que nosotros sabemos que tienen las cosas por ser criaturas de Dios, ¿no? Por ser creación. O sea, al final tienen un concepto erróneo de lo que es la realidad y nosotros sabemos cuál es la verdad, ¿no? Cuál es el valor verdadero de cada cosa. Entonces yo creo que sí tenemos que esforzarnos más nosotros en ser más coherentes con todo esto, ¿no? A lo mejor darle más importancia. Es verdad que hay mil cosas y al final piensas que esto no es tan importante y que, pues eso, al final, ¿qué puedes hacer? Las mil cosas que puedes hacer son pequeños detalles de cada día, pues eso, pequeños esfuerzos pues a la hora de comprar, de consumir, de apagar la luz, de limpiar lo de siempre, ¿no? Son mil pequeños detalles, pero que es lo que al final puede salvar al mundo, nos puede a nosotros pues también ayudar, puede demostrarle a otros pues eso, que conocemos la verdad, que nos importa la verdad,
y que realmente creemos que la creación es importante, que es don de Dios para nosotros, ¿no? Y demostrarles que la salvación pasa por nosotros, no por nuestra eliminación, ¿no? Sino a través de, pues, de eso, como decía, ¿no? De que la creación será glorificada y elevada con la glorificación de los hijos de Dios. No sé si me he explicado bien. Sí, no, al final, claro, es eso, ¿no? O sea, la naturaleza está expectante a que se manifiesten los hijos de Dios, ¿no? Sí, me parecía curioso, como así un poco, pues estamos en tertulia, no es una pregunta, me parecía curioso el argumento de ese profesor tuyo, ¿no? Cuando los políticos de la Unión Soviética, ateos marxistas, ¿no? Han hecho auténticas barbaridades ecológicas, ¿no? Pero sin embargo el problema es de las raíces judio-cristianas, ¿no? Me parece muy curioso el argumento de ese profesor, la verdad. Yeah, no sin lugar a dudas. O sea, yo le dije, no, pero eso es así, punto. O sea, no me dio lugar a debatir nada. Y dije, bueno, pues nada, tendré que hacer la tesis de esto. Bueno, quería preguntarte, bueno, es un poco al hilo también de esta pregunta, bueno, de lo que estabas diciendo, por concretar, porque es verdad, todos de alguna manera tenemos claro esos principios de que la Tierra es la Tierra, el universo, todo es un don de Dios y que el hombre lo tiene que cuidar, pero ¿podrías concretar? Aunque es verdad, estamos hartos de leer artículos y cosas que dicen como 5 medidas para cuidar, para frenar el cambio climático. ¿Tú nos podrías dar 5 medidas concretas que todo católico, a tu parecer, debería tener en cuenta para cuidar el medio ambiente? Yo creo que al final, o sea, visto desde nuestra fe, ¿vale? También. Bueno, a lo mejor parece muy chorra la pregunta, pero bueno, yo quisiera, no sé, que pienso que a veces concretar está bien. Sí, tienes razón, o sea, al final muchas veces nos lo piden, ¿no? Como que, digamos, como, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo en mi día a día, ¿no? Que es lo complicado, ¿no? Y sí, no, chorra la pregunta no es difícil. De hecho, es que es eso, hay tantas cosas que tampoco puedes sintetizar, ¿no? Al final, yo creo que la clave es que si tú realmente, o sea, yo creo que lo principal es estar concienciado de que todo es un don, de que la creación es un don y que muchas veces pensamos a lo mejor que la creación es solo lo que ves fuera, las plantas, los árboles, los animales. Es que todo es creación, todos los materiales, todo proviene de la naturaleza, todo lo que nosotros usamos, pues es lo que decía antes de los plásticos, o pues a lo mejor se ve más evidente en porque nos han machacado más con la electricidad o el agua o tal, pero todos los recursos que consumimos, todo proviene de la naturaleza. Entonces, al final yo creo que si tienes eso claro, tienes claro que todo es creación, que es un don para ti y que tú tienes que responder a Dios frente a eso, ¿no? Y frente a los demás también. Y para ti mismo, por tu propia salvación, porque a lo mejor, o sea, al final el pecado contra la creación, que tanto se hablaba ahora, que si el Papa iba a poner ahora un pecado sobre la creación, tal, es que no se va a inventar nada nuevo, es que el pecado contra la creación ya existe porque es un pecado contra el séptimo mandamiento, que es, o sea, no robar a otros lo que es de todos, ¿no? O sea, cuando tú usas más de lo que te corresponde, cuando hay otros que no tienen, pues al final, o sea, ahí está el pecado. Evidentemente hay cosas más graves que otras, me refiero, pero que dentro de eso está, ¿no? O sea, el tener esa conciencia de, pues eso, frente a Dios, a los demás y a uno mismo. Y claro, y a la creación, que por sí mismo, como decíamos, tiene un valor. Entonces yo creo que cuando tú tienes eso claro, al final orientas un poco tu vida a eso, ¿no? Hay cosas en las que caes, que de otra forma no caes. Y ahora, sí, yo te puedo decir, pues, intentar consumir menos o, pues, cuando haces la compra, mirar que sean cosas de comercio, pues, lo más justo posible, producidas cerca de tu casa, con pocos embalajes, que no tengan muchos productos químicos, yo qué sé, que hay muchas cosas en cuanto al consumo. Luego, con lo del agua, ahorrar agua, con la luz, tal. Pero al final, cuando tú tienes esa actitud de vida y cuando tú tienes eso claro, enfocas tu vida ahí y percibes más cosas incluso que a lo mejor eso, pues con todas las cosas que puedes ver, que te pueden recomendar hacer para cuidar más la naturaleza. Siempre hay cosas nuevas que salen que puedes hacer, pero yo creo que es eso, o sea, tener esa actitud. También yo creo que es bueno al final, lo que no conoces no lo amas, ¿no? O sea,
es bueno estar en contacto con la naturaleza, o sea, siempre que se pueda ir y ser conscientes de que la creación, que es creación, ¿no? O sea, de encontrar a Dios en todo, en la creación, en la naturaleza, en las criaturas, y que eso también te ayuda a querer cuidar y protegerlo, ¿no? No solo por la creación en sí misma, sino también por los demás, por tus hermanos, ¿no? Pero igual que vas al campo y no te gusta encontrártelo sucio o no sé, a lo mejor llegar a un bosque y que esté todo talado o quemado o lo que sea, pues pensar eso cuando vas a la naturaleza, igual en tu tejerla, ¿no? Para los demás. Y esa actitud de agradecimiento, es que al final, si tú eres consciente de ese don y ese regalo y lo agradeces a Dios, yo creo que al final, en general, en todo, ¿no? Vas a tener ese cuidado con todas las cosas y vas a tratar tú de conocer qué es lo que puedes hacer, ¿no? De investigar, de pues sale una cosa nueva sobre este tema, pues conocerla, porque es eso, que cada vez salen cosas nuevas, descubren más cosas que hacen mal al medio ambiente, cosas que hacen bien. En todo siempre tienes que tener criterios para discernir si lo que te están diciendo es cierto o no. Es que el tema del medio ambiente es muy complejo. O sea, como son tantas variables, ¿no? Y afectan tantas cosas, e influyen tantos, porque, por ejemplo, hay un problema ambiental, sí, como decía el título, ¿no? ¿Es hipocresía ecológica? Pues a veces sí, a veces también tratan ese tema por ideología para llevarte a un sitio, a otro, a un terreno que quieren, o los políticos, o etcétera, ¿no? O sea, que también hay que tener cuidado con las cosas, tampoco te puedes tragar todo lo que te venden. Entonces, bueno, es importante estar bien informados también, ¿no? No sé si te resulta algo, pero es que es muy complicada tu pregunta. Ok. Ya, Lorena, muy buenas. Hola, Pablo. Muy buenas, sí. Yo tengo varias preguntillas. Te pero liaste bueno, para esto y luego te escapaste. sí, ya ves, yo te he liado y mira, me he ido por otro lado. Bueno, lo primero, varias cosillas. Sí, bueno, yo, como bien sabes, ¿no? Yo soy profesor de Geografía e Historia y, por ejemplo, en relación a lo que comentabas antes, ¿no? Con Jesús, se estudia, ¿no? A la hora de ubicar las formas de relieve en el planeta, ¿no? Se estudia, por ejemplo, el mar de Aral, ¿no? Y yo no hace tanto descubrí que ¿qué mar de Aral si no existe, ¿no? Si justo los soviéticos lo disecaron y hicieron un desastre ahí, ¿no? O sea, el mar de Aral se pone en el mapa, pero no sé qué mar, si es que ya no hay casi agua y nada, ¿no? O sea, es esto como el comentario, ¿no? Y luego, en relación a lo que comentabas con Jaime al principio, yo quería preguntar lo siguiente, ¿no? Sí que es verdad que la Iglesia ha hecho muchas pues, declaraciones, ¿no? A favor del medio ambiente y todo esto, tal y como hemos visto al principio, pero ¿tú crees que, sin embargo, hemos sido los católicos, sobre todo los laicos, los que quizá hemos descuidado el tema y lo hemos relegado a un tema secundario? Porque, claro, por ejemplo, o sea, conferencias que hay que hacerlas, ¿no? Pero conferencias y charlas de noviazgo. Hay 2 millones, pero en cambio del medio ambiente, pues a veces no hacemos ninguna y mira, porque justo, pues mira, el equipo, pues el padre Manuel, Juan Bautista, ¿no? El equipo ha tenido la buena idea pues, de montar que hace falta, ¿no? Tratar este tema, ¿no? Desde la perspectiva católica, ¿no? Pues tú crees que a veces los laicos hemos dejado este tema pues de lado, ¿no? Como un tema secundario. Gracias. Pues la verdad es que conozco sobre todo la realidad en España y ya te digo que aquí yo lo que veo es que sí que los católicos, el tema del medio ambiente, no solo los católicos, los no católicos también. Yo estuve haciendo, antes de, bueno, la tesis solo la tengo en proyecto, pero el estudio previo que hice, que era motivación para el reciclaje, hacía unos equipos de personas por barrios en Madrid, ¿no? Y hacía unos grupos de discusión que se llama, que es un método como para obtener información. En vez de hacer un cuestionario directamente, lo que haces es como que les propones un tema muy genérico, a ver ellos por dónde van, ¿no? Entonces yo planteaba, claro, yo no podía decir que iba a hacer un estudio sobre medio ambiente, tal, porque entonces ya como que los van predeterminados, o sea, van como, sacan sus clichés, ¿no? Y todo eso. Entonces, esta metodología lo que hace es planteas algo genérico, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más importantes de la sociedad actual? Y pues ya vas viendo ellos pues por dónde van. Y es que el medio ambiente, al final, ni siquiera, o sea, ni para los católicos ni los católicos, es lo último, porque dicen, es como un lujo de ricos. O sea, te puedes preocupar por el medio ambiente cuando tienes cubiertas el resto de necesidades. O sea, cuando, pues eso, tienes tu trabajo, tu salud, tu comida, tu tal, cuando todo está bien, entonces puedo proteger al medio ambiente, ¿no? Antes no, o sea, antes de eso no me puedo preocupar por eso, ¿no? Porque es algo, no sé, o sea, como que lo ven como un lujo, o sea, es como algo externo a mí.
y no se dan cuenta, decías, es que al final es algo que nos afecta a todos. O sea, es que si no cuidas el medio ambiente, es que al final te va a acabar afectando a tu salud, a tu trabajo, a tu vida, a todo, ¿no? Pero es algo que se ve como muy lejano y es que al final el problema del medio ambiente es que como los efectos se disipan tanto, ¿no? O sea, tú lo que haces hoy aquí seguramente no veas el efecto, ¿no? O sea, a no ser que sea tirar la lata en la puerta de tu casa, que incluso eso tampoco lo sabes porque lo van a barrer. Pero que tú contamines hoy aquí afectará no sé a quién ni cuándo, porque eso al final, o sea, el problema del medio ambiente también es que como es un sistema global, por ejemplo, la capa de ozono, ¿dónde está? O sea, ha aparecido en un sitio y no se ha generado ahí, ¿no? Sino que todo lo que se ha generado se ha ido hasta allí, pero o sea, todo ese agujero de ozono es de todo el mundo, ¿no? De todo el planeta, solo que por las corrientes y tal, pues al final ha llegado a un punto concreto. Pero es muy difícil por eso, porque como no ves una consecuencia directa sobre ti, sino que la ves o sobre otro, pero no sabes que la has creado tú, no sabes en qué medida, o la ves a más largo plazo, igual la solución. O sea, es que yo esté hoy reciclando o ahorrando esto o lo otro de consumo de agua o de lo que sea, tampoco voy a ver las consecuencias ahora mismo, aquí, ahora y para mí, ¿no? A lo mejor eso le viene bien a otro que está en el origen del río y como yo consumo menos, entonces el río está mejor y tal y cual, pero tampoco lo voy a ver. Entonces, la gente muchas veces cuando tú no ves una respuesta inmediata, o sea, esto que al final es un refuerzo positivo para ti, ¿no? Un incentivo, como no lo ves, no ves si haces bien o si haces mal, que cambia, e incluso puedes decir, sí, soy consciente de que yo contamino y lo que yo emito con mi coche pues va a hacer un mal, pero si yo dejo de contaminar y de ir en coche al trabajo, va a hacer un bien. ¿Por qué? O sea, dentro de 2 millones de personas que están haciendo esto, una persona menos va a haber algún cambio, ¿no? Entonces, al final se diluye toda la responsabilidad y es más difícil, ¿no? O sea, como que la gente sea consciente de este problema. Entonces, bueno, hay varias variables que afectan en esto y que impiden que la gente cambie, ¿no? de actitud y de conducta. Entonces, yo creo que eso es algo generalizado, más o menos. Pero luego, aparte, en España decía eso, está este plus que hay, como esos clichés de católicos contra ecologistas que hay, vamos, es absurdo, ¿no? Pero que en otros sitios no. O sea, yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos, de hecho yo misma se lo planteaba a profesores de la universidad cuando me planteaba la tesis esta, me decía, pues algún profesor me dijo, es muy interesante porque en España eso no se ha estudiado, pero en otros países sí. Siempre tienen en cuenta, cuando hacen estudios de medio ambiente, siempre tienen en cuenta la variable espiritual, ¿no? De la fe, de las creencias, de las religiones, cada uno que profesa, pero en España eso no se usa. Es que no se usa en general en nada, ¿no? Tú te vas a Estados Unidos, casi todo el mundo estudia teología como una asignatura aparte de su carrera, ¿no? O sea, es como una optativa y la mayoría de la gente estudia teología. Y, o sea, pero porque está en la cultura, ¿no? Entonces, en estos países que no tienen tantos prejuicios contra la fe y las religiones, sí que han hecho más cosas. O sea, ahí sí que han sido un poco más, han ido un poco más por delante, ¿no? Innovadores. Quizá nosotros, ¿no? En nuestro país no, y todavía cuesta un poco, ¿no? De hecho, ahora mismo, o sea, el ámbito católico de los que estén en el tema o trabajan en el tema ecologista es muy, muy reducido. O sea, nos conocemos todos, somos muy pocos. Pero eso, en Estados Unidos hay unas iniciativas increíbles, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay un centro que se llama Creatio, que proponen excursiones a la naturaleza para descubrir a Dios a colegios y no paran. O sea, tiene un montón de actividades, tiene un centro allí en mitad de las montañas rocosas, no sé, que yo creo que en estos sitios sí. Y bueno, o sea, preguntabas un poco si pensaba que ya me he ido, digo, ya no sé por qué estoy diciendo esto, que sí, pensaba que habíamos sido los católicos laicos por detrás, ¿no? Correcto, sí. Sí, yo creo que sí, o sea, sobre todo aquí en España. En otros países no conozco tanto, ¿no? Algunos que conozco no han ido tan detrás, pero aquí desde luego que sí. Y luego es eso, es un tema que nos llama la atención, y menos a los católicos. Tú en un encuentro de católicos hacer varias charlas y una vez de ecología y van un poco los más despistados, ¿sabes? No, la gente no tiene conciencia de... Sí. Es como si en JRC en Salamanca pones 2 seminarios, uno de noviazgo y otro de ecología. Sí, vamos, no va nadie. Todos iban para el noviazgo. Sí. Bueno, yo tenía 2 preguntas más si me dejan, pero bueno, rápidas. Bueno, este tema, como te digo, como no se suele tratar tanto. Ahora, reciclaje.
mito o realidad, te iba a preguntar, porque todos hemos visto imágenes de que a veces llega el camión y lo mete lo de los 3 contenedores en el mismo. Y esto se ha visto y pasa, ¿no? Entonces yo te pregunto, o sea, ¿es verdad que realmente sirve para algo? O luego también se dice que el reciclaje como que quita empleo a gente que se dedica justo a separar. O sea, cuando llegan los residuos, hay gente que se dedica a separarlos y que si reciclamos lo que haces es quitar trabajo a esa gente. Eso también yo lo he escuchado mucho. Entonces, bueno, para ver si puedes poner un poco de luz en esto. Yo estuve, el proyecto, el anteproyecto de la tesis que hice sobre reciclaje lo hice en un proyecto con el Ayuntamiento de Madrid y claro, veíamos todos estos problemas, ¿no? Entonces, claro, nos explicaban, decían, es que la gente desde fuera, lo que dices del camión, ve que lo mezclan todo, dice, pero es que dentro del camión tiene sus separaciones. Entonces meten cada contenedor en un lado y la gente se piensa que lo juntamos, pero no lo estamos juntando. Claro, entonces es una leyenda urbana que se ha transmitido y parece que no estamos separándolo, dice, pero es que los camiones tienen su separación, ¿no? Luego también estuve en una planta de reciclaje de aquí en Madrid y es una planta, solo llegan los envases. Bueno, pues solo con los envases había varias personas que estaban separando los envases de lo que no eran envases, porque incluso dentro de la separación de envases no estaba bien, o sea, había cosas. Y luego los envases venían sucios, tal. O sea, de verdad que era horrible el olor que había allí. Entonces los pobres trabajadores de allí estaban, yo les decía, pero ¿cómo podéis estar aquí, no? O sea, están con mascarillas, con tal. Pues un trabajo muy duro, ¿no? Entonces, yo creo que aún así hay trabajo, ¿eh? O sea, yo creo que separar no quita, sobre todo porque si no separáramos nadie lo haría. O sea, no es que estemos quitando trabajo a nadie, es que no lo van a hacer si no, ¿no? Y luego, independientemente, yo lo que decía siempre, digo, bueno, imagínate que el ayuntamiento lo está haciendo mal, lo que estamos separando, ellos lo juntan, tal, no sé qué. Yo estoy haciendo mi deber como católico, como ciudadano, como tal. Sí, a mí me dicen que tengo que separar, yo separo. Y separo, intento separar lo mejor que puedo y tal, y eso. O sea, no sé, ¿sabes? Que es como si dicen, no sé cómo decirte, ¿sabes? Otra cosa que ellos estén haciendo mal, porque ellos lo hagan mal, yo tengo que hacer mal, ¿no? Pues si yo en mi conciencia lo estoy haciendo bien, si otro lo hace mal, ya no lo voy a hacer yo mal porque tú lo hago mal, ¿sabes? A lo que me refiero. O sea Claro, que, sí. Es el mito, claro, la gente a mí se acomoda al mito y lo voy a seguir haciendo mal porque, bueno, y tampoco me informo, ¿no? Y ya claro, está, pues también es lo cómodo, ¿no? claro. Sí. Sí, eso. He oído que no separan, que luego lo juntan todo. ¿Para qué voy a Sí, separar? sí, vale. Y otra pregunta más, y la última, esta es un poco más de mojarse, si quieres la contestas, pero no pasa nada. No, a ver, sobre el cambio climático, ¿no? Yo entiendo que evidentemente la postura que tiene que tener el católico es lo que hemos comentado, ¿no? Que hay que cuidar la tierra, hay que amarla y que luego, bueno, pues a nivel de los estados, aunque haya un debate científico muy amplio, vale, a nivel de los estados evidentemente hay que poner unas medidas para, pues evidentemente, reducir la contaminación, porque hay que cuidar la tierra y porque es lo ético, ¿no? Evidentemente, pero ya yo te pregunto, ¿tú crees que realmente, ya es opinión personal, ¿crees que realmente existe cambio climático? Sí, ¿no? Pregunto. Claro, qué pena que no esté Pablo, porque Pablo contestó una vez en directo en la radio a esta pregunta y lo hizo muy bien, ¿no? Pero, o sea, él decía que sí, que él estaba convencido de que sí que había cambio climático. El problema muchas veces de las cuestiones ambientales es eso, que como hay tantas variables y tantas cosas que estudiar y tal, que es difícil demostrarlo y al final pasa al ámbito de las creencias. Y es absurdo decir, o sea, me refiero que están los que creen y los que no creen. Es que no es un tema de fe, ¿no? Es un hecho real. O sea, que hay un cambio climático, sí, eso sí que está demostrado. ¿Que es causa del hombre o no? Eso es lo que no se sabe, ¿no? Lo que yo digo, a mí al final no me afecta en mi vida diaria si hay cambio climático o no por causas antropogénicas, porque yo sé que es lo que tengo que hacer como católica. Entonces voy a hacer eso, ¿no? Y, o sea, haré lo que esté en mi mano, pues para que si es causa nuestra, pues que no lo sean, ¿no? O sea, no sé, yo por los datos que he visto sí que apunta que sería la evolución natural, o sea, lo que decían de que al final había un cambio climático cada X años, ¿no? Las oscilaciones que va habiendo, pero que ahora se está acelerando. Puedes pensar que es por el ser humano o no. Yo, pues bueno, o sea, que justo ahora estemos con la explotación que se está haciendo de los recursos terrestres, que estamos poniendo todo el carbono, todo el dióxido de carbono que estaba ¿sabes? Que estaba enterrado en la tierra después de todo el proceso de años del petróleo tal, lo estás poniendo todo en el aire, en el ambiente, pues me parece lógico, ¿no? Que haya algún efecto así a nivel global. Entonces, a mí sí me parecería lógico que fueran causas antropogénicas, ¿no?
pero ¿qué se puede hacer? Pues la verdad es que eso es lo que te decía, que o la gente se conciencia mucho y cambia mucho sus hábitos, su estilo de vida, o es muy complicado. ¿Vale? Ya iba a decirte sobre el veganismo, ¿vale? Sobre los veganos. Esto tenía que entrar, sí o sí. Sobre los veganos. Es que yo tengo un amigo, ¿no?, que lo es y siempre dice que su argumento es ecológico, ¿no? Ecológico, ¿no? Porque dice que las empresas cárnicas, ¿no?, que contribuyen a no sé qué porcentaje, no sé dónde sacaría el dato, ¿no?, pero que contribuyen a no sé qué porcentaje del cambio climático, ¿no? Entonces, yo te pregunto, o sea, realmente, no sé, ¿crees que esto tiene relación, ¿no?, el tema del veganismo, ¿no?, con el cambio climático? ¿Crees que, no sé, esto tiene efectos positivos? Si no, no sé, te pregunto. A ver, es verdad que hay muchas fábricas de estas y sobre todo las de agricultura intensiva, o sea, agricultura, las ganaderas estas, Intensiva, sí, una dieta intensiva. esa sí que, o sea, sí que contamina más, ¿no? Y produce más. Entonces, al final, bueno, hay gente que opta por eso, por eso eliminarlo directamente de su dieta, ¿no? También puedes optar por buscar carnes ecológicas, de consumo de, pues eso, que no sean de ganadería intensiva, etcétera. O sea, creo que hay recursos. Yo al final, la gente que argumenta que no come los animales, porque pobres animales, que son también criaturas y tal, no sé qué, pues es que al final es una visión tergiversada de lo que es la creación, ¿no? Y el don que Dios nos ha dado. Evidentemente lo ideal es que nadie se comiera a nadie, ¿no? Que es como era en el paraíso inicial y es como será en el reino de los cielos al final, ¿no? Que es lo que decía que el lobo pastará con la oveja, etcétera, ¿no? Pero al final, pues, Dios nos ha dado la creación y lo ha permitido así y ya está, ¿sabes? Que es, claro, evidentemente dentro de unos mínimos, pues sí, claro, por ejemplo, siempre miro pues eso, que sean, es gracioso lo de las gallinas de corral, los huevos de gallinas de corral criadas en libertad y con no sé qué, eso no sé si lo habéis visto en las cajas de los huevos, pues intento que sean eso, que los animales por lo menos hayan tenido pues un cuidado digno, ¿no? Pero bueno, que quien opta por hacer eso, a mí me parece poco católico, pero oye, son libres de hacerlo, ¿no? De si no quieren comer animales. Y yo creo que es eso, que al final el punto ya no es tanto si comes o no de eso, sino el poder proveer, o sea, conseguir los alimentos que sean de estos lugares, no de los que contaminan, ¿no? O sea, en eso está dentro de lo que decía antes el padre Manuel, de formarnos un poco y ver qué opciones tenemos y qué podemos hacer, ¿no? Sí, estaba bastante interesante. Yo también soy ingeniero agrícola, también he estado un poco en el tema ambiental. Y la verdad que, bueno, esto va mucho para hablar y depende de cómo lo enfoques, pues yo creo que tiene muchas maneras de interpretarlo. Y por lo que decías, a lo mejor de lo de, hablaban al principio de así a nivel general, que cuando había personas así tan radicales de exterminar a la persona, en última instancia, yo creo que la naturaleza es un medio, ¿no? Y el último fin es la salvación espiritual del hombre, ¿no? Entonces hay muchas actitudes de estas que al final son un poco anti-Dios, o sea, que persiguen un poco la obra de Dios, que es darle el primer paso al hombre y que éste sepa gestionar, ¿no? Que sepa aprovechar un poco la naturaleza, ¿no? Debería ser un poco la interpretación, ¿no? Porque cuando dice dominar sobre las fieras, esto es para lo bueno y para lo malo, o sea, saber llegar y saber marcar los límites de hasta dónde se debería de poder, ¿no? Imagino que es esta interpretación. Claro, o sea, al final, yo no sé tanto si es solo un medio, yo creo que es un poco más que un medio para el hombre, ¿no? Para su salvación, o sea, porque al final es como, es más como un hijo, ¿no? Es como un don que nos ha dado Dios y que nos ha encomendado esa tarea, ¿no? O sea, y que tiene su dignidad porque es criatura, es creación también. Entonces, al final es un regalo de Dios que nos ha dado y que es eso, que nos ha dado también la razón para eso, o sea, tenemos la razón, la capacidad de gestionarla, de cuidarla y de incluso ennoblecerla, por así decirlo, de enriquecerla. O sea, que también la tarea del hombre es que a través de su trabajo también pueda ordenarla en cierta forma, ¿no? O sea, es verdad que es curioso que dice que se nos ha dado la creación como para que también la transformemos en cierta forma, ¿no? Entonces,
O sea, nos ha dado como un tesoro en bruto y que, pues, ¿cómo la transformamos? Pues eso, la estamos usando ahora, pues, es a lo mejor para pues, construir las viviendas, ¿no? Para los transportes, para tal. Pues sí, hay un uso legítimo de la creación que es necesario, ¿no? Lo que pasa es que tiene sus límites para, pues, como decimos, los límites de que es un recurso para todos, ¿no? Para todos los de esta generación, para todos los de las generaciones venideras, que no podemos usar más de lo que nos corresponde, pero en ese orden de cosas, ¿no? Pues sí que Dios nos lo ha dado para que lo usemos, ¿no? Y que la gestionemos bien. Evidentemente que también, como decíamos antes, la protejamos, ¿no? La naturaleza a sí misma no se puede proteger. Aunque eso, lo que dicen, sí, pues le haces daño a la naturaleza y ahora viene un huracán, ya viene un tal. No se está protegiendo, ¿no? La naturaleza responde porque tiene unas leyes, entonces tú haces algo y pues tiene sus causas. No todo es consecuencia de las cosas que hacemos, ¿no? O sea, hay catástrofes naturales que son inevitables y que no dependen del ser humano, ¿no? De la acción humana. Pero sí, o sea, al final somos esos gestores del medio ambiente y que tenemos que cuidarlo y que gestionarlo, ¿no? Que usarlo también. Bueno, muchas gracias igualmente, Lorena. Gracias a vosotros. Y le daremos también, darle las gracias a Pablo por el tiempo que ha podido estar por los medios, que ha sido hoy un poco, han ido así, pero bueno, pues nada, simplemente eso, concluir con esto, con las gracias y con gracias a los participantes también por haber estado. Se nos ha caído la mitad de la gente ya en las preguntas, pero pues muchas gracias por la participación, por todo lo que han también preguntado, que nos ha ayudado muchísimo, porque las preguntas concretas también hace que uno pues vea para qué sirve todo esto, ¿no? A qué va dirigido. Así que muchas gracias a todos y ya iremos informando de las próximas charlas en el grupo de FEC. Y pues esta también la dejaremos colgada, si se puede hacer todo, la dejaremos colgada pronto en el canal de YouTube del grupo. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Vale. Buenas noches.